Tenemos que hablar de Universidad de Chile ahora, que el fin de semana enfrentó un partido muy difícil, muy complejo ante Deportes Iquique. ¿Por qué esos aplausos? ¿Por qué los aplausos, señor? Aguante el bulla. Aguante la U, aguante la U. Qué mano que te dio la U. Sí, por eso, aguante la U. Va a estar agradecido Yo de por dije que la vida. semana pasada hincha la U hasta hoy día. Hoy día ya soy... Hoy día a la medianoche. Hoy día a la medianoche sacaba como la... No, papá, como la hasta que te Cenicienta. saquen Es como la el teñido. Cenicienta, a las 12 Hasta de que la te noche saquen la sacaba. tintura te dura la hincha. Bueno, verdad, Sí. verdad. Pero bien el bulla, cumplió. Si Bien Di tuvieses Llorio. a Gustavo Álvarez, a Di Llorio, al plantel de la U, imagínate todo el plantel de la U frente tuyo. Oh, los abrazos. Parecido como cuando Álvaro Madrid te vino a cantar feliz cumpleaños. Sí, sí, sí. Un plantel de la U acá, parados mirándote. ¿Cuál sería tu mensaje? Nada, gracias por competir. Igual, en todo caso, la U tenía que ganar el partido igual. No era un partido que... No se jugara nada. Claro, No. porque ahí hubiese sido aún mayor la hazaña, entre Claro, comillas. como lo que hizo Ñublense. Como lo que hizo Que Ñublense. Colo-Colo era para... Tal cual, exactamente. La U igual tenía que jugar. De hecho, a la larga Everton terminó perjudicando a la U. Sí. También, porque si Everton mantenía el empate contra O'Higgins, la U clasificaba a Copa Libertadores. Entonces, claro, la U ayudó, Everton no puso lo suyo para ayudar a la U, pero la U fue a competir. Porque igual no es fácil ir a jugar de visita a Iquique. Con Iquique, ganando Iquique se queda en primera y bajaba a Everton. Dado el resultado. Impresionante. Imagínate si ese penal hubiera sido con Iquique ganando. Imagínate. Bueno, estaríamos hablando de otra cosa. No estaría acá. Sí, No estaría acá. sí. No estaría acá. Probablemente no tendríamos a Jorge Pizarro. Exactamente. Entonces, por eso, bien la U, insisto, yo pude ver solamente los goles del partido porque estaba en Rancagua en el partido de Everton, pero bien, la U cumplió con el objetivo, sobre todo porque compitió con Coquimbo y compitió ahora también con Iquique, en una U que nosotros personalmente pensé que después de estas declaraciones de Gustavo Álvarez como que iba a quedar todo como medio una U media enrarecida con todo esto, y la U terminó jugando Al nivel que venía sí. jugando siempre. No afectó mucho las palabras de no en Álvarez. su prime, no en su nivel, por ejemplo, como jugó la ida con Independiente, Sí. Claro. pero fue una U competitiva, de acuerdo. Tenía que ganar a Universidad de Chile para esperar un tropiezo de la Católica eventualmente, Sí. o de O'Higgins para avanzar a la Copa Libertadores. Católica dio vuelta a su partido ante la Calera y O'Higgins terminó ganándole en el último minuto a Everton de Viña del Penal Mar. que no fue, ojo, que si lo vamos a ver, un penal. Uf. Yo creo que es discutible. Pero De bastante, acuerdo. pero bastante De acuerdo, discutible. muy bastante. discutible. Pero bueno. ¿Qué terminó ganando entonces O'Higgins, se queda con ese último cupo a la Libertadores, la U va a la Sudamericana, pero claramente Fran el cupo a la máxima competencia internacional de nuestro continente no la perdió en esta jornada. Yo creo que la U la pierde durante todo el camino. La U tendría que haber peleado el título, la U tendría que haber llegado Sí. hasta la última fecha con posibilidades de competirle a Coquimbo. Obviamente lo del equipo del Chino González fue tremendo, 75 puntos, un rendimiento increíble, pero por el plantel de la U y por cómo se dio la temporada, uno se imaginaba a la U como el principal favorito incluso al título. Yo soy bastante más drástica. Para mí esto fue un fracaso. Para mí es un fracaso rotundo de Universidad de Chile. Pero ¿por qué digo fracaso? Porque para mí este año, por cómo terminó el previo, por cómo se le fue el torneo más allá, y siempre lo destaco, que Colo-Colo fue un justo vencedor, para mí la responsabilidad de la U, el desde era ser campeón o en la Copa o en el torneo o terminar pasando de fase. Álvarez dijo pero- que el gran objetivo de la U era ser campeón después de tanto tiempo en la Liga ese Nacional. es el punto. Cuando tú tuviste todo tan cerca y se te fue, y sobre todo para un club como la Católica, como Colo-Colo o como la U, el terminar de esta forma, clasificando o esperando un milagro para poder ir a una copa tan importante como la Libertadores, me parece que es un fracaso, más allá de que Copa Sudamericana estaba ahí, pero ese no era el objetivo. O sea, creo que la U no cumplió ninguno de los objetivos, al menos que se trazó este año. Es una buena noticia, claro, te van a ingresar recursos, vas a ver cómo te vas a volver a armar. Distinto hubiese sido, por ejemplo, que hubiese quedado fuera de copas por todo el tema de renuevo. O sea, ¿voy a buscar a Di Llorio negociando o no? Entonces creo que en ese sentido sí es algo positivo, por supuesto, pero sí me parece que es un fracaso porque no se cumplió con el objetivo que se había trazado. Sí, a mí, yo estoy de acuerdo. Creo que la palabra fracaso es un poco drástica, por decirlo de alguna forma. Yo Tal creo que sí fue un mal año para la U, sobre todo con las expectativas que se tenían con la U, porque... Porque, perdón, dejaste de competir Sí, ¿hace cuántas fechas? por ¿Hace eso, 10 fechas? Yo creo que el análisis de fin de año tiene que ver en cuáles son las expectativas que uno tenía como club. Sí. Porque, por ejemplo, lo de Colo-Colo es inaceptable. Lo de la U, bueno, por último, la U ya termina metiendo Copa Sudamericana, pero este plantel de la U era un plantel de la U que hace
4 meses atrás nosotros decíamos que esta U le peleaba palmo a palmo el título a Coquimbo y que en la penúltima fecha se definía el campeón. Es que sabes que yo creo que ahí está el problema, Jorge, porque la vara de medición de esta Universidad de Chile y los objetivos se miden en el propio rendimiento de la U. Lógico. Uno ve jugar a esta U en una versión similar a la del 2024 y dice... perfectamente puede ser el campeón del fútbol chileno. Pero perfectamente. Colo-Colo jugó mal todo el año, nunca encontró respuesta. La Católica el primer semestre fue un desastre, después creció mucho con Garnero. Pero uno sabe que esta U en un buen momento, una U en un buen partido, en su mejor nivel. el mejor equipo de fútbol chileno. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. El mejor equipo de fútbol chileno. Peleando obviamente con este Coquimbo Unido que es tremendo, pero la U era un equipo que ya lo demostró a nivel internacional que podía competir, que hizo me parece una digna fase de grupo en la Copa Libertadores y después en la Copa Sudamericana. La U no se metió a la final por un escándalo que ocurrió en Buenos Aires, porque fue escandaloso el arbitraje. Robo a mano armada. Pero en un buen día de esta U, yo estoy de acuerdo con Jorge, era un equipo para cumplir más objetivos que los que cumplió. Le ganó Higgins en Rancagua. Sí. El partido con Coquimbo, ya medio desvirtuado, encuentro yo igual, porque Coquimbo ya era campeón. Y la U... pero el primer tiempo la U fue muy superior, Mono Sánchez fue figura. Totalmente. Entonces, jugó mejor que Coquimbo. Y la U se terminó cayendo en partidos raros, se terminaba cayendo. Limache, La Serena. Entonces era con Ñublense, que empata un partido que tenía ganado. Sí. El gol de Salomoni, creo que fue el debut de Salomoni. Entonces, bueno, la U se cayó en partido. Los partidos importantes creo que la U compitió. Se cayó en partidos que todos esperábamos que la U fuese a ganarlo tranquilamente y se terminó complicando en esos partidos. Y que la U haya terminado cuarta, sí es una decepción tremenda. Para lo que daba esta U. O sea, piensa que te pasó O'Higgins. Y la U le ganó O'Higgins. Después que el Chile 3, ¿quién fue? El O'Higgins. Perdón, y la Católica. La Católica, sí. Y con la Católica. Entonces, eran equipos que con la U compitió con todos esos equipos. Entonces, claro, para las expectativas que habían con esta U, salir cuarto lugar, como que yo creo que Nietzsche lo quedó con gusto muy a poco. Muy a poco. A mí no sabría definir si este año fue bueno o malo. Para mí fue un año más bueno que malo para la U. Primero, para mí fue un buen año. Después de todo lo que vivió la Universidad de Chile en los últimos años, llegar a una semifinal internacional, yo creo que es un mérito absoluto. Partiste ganando el año a Botafogo. O sea, mira... Volver a competir ya a nivel internacional creo que ya tenía un mérito, pero hacerlo de la manera en la que la hizo la U, llegando a una semi, para mí ya es muy meritorio. Segundo, bueno, la Supercopa, que... Bueno, por cómo se dio, no sé si tiene el mérito que hubiera tenido si lo ganaba en enero del año, cuando se tenía que jugar. Pero eso obviamente dependía de ella. Pero la U lo ganó y lo ganó bien y le pasó por encima absolutamente a Colo-Colo. Fue muy superior. En los clásicos le ganó a Colo-Colo 2 veces, perdió una en el Estadio Monumental en un partido que fue algo extraño, porque obviamente tuvo un jugador de menos. Bueno, ganó bien Colo-Colo, lo que quieran, pero está esa faceta pendiente. Le ganó a la Católica en el Nacional, pierde con la Católica en Claro Arena, que me parece que fue un partido también algo extraño, porque en medio de esta competición internacional, con el tema de jugar con suplentes. No, y aparte la U, hubo una polémica esa semana que el partido no se debería haber jugado, que se suspendía, no se suspendía, era un partido que venía con una aura rara el partido. Y la U jugó... Igual metió un par de cambios, Álvarez. Claro. No jugaron el 100% de los titulares. O sea, Sadi fue banca y así. Yo creo que las propias palabras de Gustavo Álvarez cuando se pone la mochila, que yo no creo que esté mal. Pero está bien si está. Yo creo que está bien. Ahí tenéis que ponerte la mochila. Claro, pero si termináis saliendo cuarto, después tenéis que asumir. Él claramente lo asumió. Pero yo creo que eso también cambia un poco la ponderación de este año en la U, Fran. A ver, sí, pero yo creo que yo mantengo la definición de lo que fue el año de la U. Pero a ver, cuando nosotros hablamos de que la U tiene el mejor equipo del fútbol chileno, que yo siempre separo, una cosa para mí es el equipo, otra cosa es el plantel. En términos de plantel del 1 a 1, y lo planteé hace tiempo, para mí mejor plantel es Coquimbo, mejor equipo la U. A mí me gusta más cómo juega la U en su mejor momento que Coquimbo en su mejor momento. Pero siento que la U cometió muchos errores, o sea, el siempre tener una dependencia de una figura en particular. El año pasado, por ejemplo, era Leandro Fernández y demás. Este año sí fue al comienzo Marcelo Díaz, después se le transformó Charly Arangui en fundamental, y el último partido fue Lucas Asadi, pero se iba a cualquiera de las figuras y te desarmabas. Eso para mí demuestra que te faltaba para hacer el plantel más competitivo del fútbol chileno, y cuando no fuiste capaz tal vez de cumplir en ese aspecto, ni tampoco de cumplir con los objetivos que me parece quedaron trazados una vez que terminó la temporada previa, más allá de que los últimos 4 años de la U estuvo peleando en la parte baja, más allá que ya sabemos cuál fue la labor de
de Gustavo Álvarez, que también me parece que se cayó mucho porque muchas veces le erró a varias decisiones y muchas cosas que ni nosotros entendíamos cuando teníamos que analizarlos acá. Pero a mí me parece que cuando uno va sumando, sí, Copa Internacional, ya, check. Pero cuando tú vas sumando en el 1-1 de cuáles son los puntos con los que tenía que cumplir la U, de al nivel al cual tenían que llegar, de cuánto te tenían que superar respecto del año pasado, sigo pensando que si no cumpliste, es fracaso. Sí, por eso te decía que tiene que ver también con los objetivos que te ponía a principio Sí. de año. Porque es fracaso dependiendo del objetivo. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, para O'Higgins, yo no sé si el objetivo es. O'Higgins casi desciende el año pasado. No sé si el objetivo era meter una Copa Libertadores. Tiene mucho mérito los O'Higgins. Muchísimo. Muchísimo. O sea, O'Higgins era un equipo que peleaba el año pasado. Por diferencia de gol no bajó O'Higgins el año pasado. Entonces, claro, y ahora salir segundo, salir tercero. Es un tremendo Absolutamente. mérito. Y entonces por eso la campaña es como que se ensalza un poco más lo que hizo Paqui, porque claro, el objetivo de O'Higgins no sé si era meter una Copa Libertadores, sino que era competir Era para tratar de mantener y a lo mejor meterse O sea, en yo Copa creo que Internacional. Sudamericana. nomás. Sí. Sudamericana, claro, pero meter Libertadores, Sí. por eso cuando el objetivo no es cuando el objetivo no es y se logra el objetivo, y cuando el objetivo es alto y no se logra, claramente depende cómo lo vayamos viendo. Bueno, eso con Universidad de Chile, que se viene también mucha información porque tiene que definir el futuro de Gustavo Álvarez, tienen que empezar a negociar con Azul Azul y ver también si es que eventualmente llega otro técnico. Muchas novedades se vienen en el cuadro universitario.